Antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Él es José Manuel Ignacio, nosotros lo conocemos porque su padre estuvo durante muchísimos años viniendo al centro de Azaparla. Él actualmente pues, tiene su propio espacio de abogados y demás, y él de manera actualmente desinteresada ha venido aquí pues, para intentar como orientarnos un poquito ante los nuevos cambios que están surgiendo en la ley. Seguramente que vosotros y vosotras tendréis un montón de dudas, igual que nosotros como asociación, y ese será pues, el espacio de alguna manera para poder intentar resolverlas, y si no, seguramente que les podrá facilitar contacto, que luego os dejamos aquí sus redes y demás para que os podáis poner en contacto con el si lo necesitáis, ¿de acuerdo? Entonces nada, bienvenidos a la charla y os dejo con José Manuel. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como me ha presentado también Sofía de Alfa. Bueno, pues yo soy abogado. Además de ser abogado, pues mi padre también fue enfermo de Alzheimer. Estuvo yendo a la asociación pues, en torno a 4 años, 5 años aproximadamente. Viví la enfermedad, bueno, pues desde su fase basal, fase inicial, hasta su fase última. Y bueno, creo que además de poder contarles un poco la reforma de la ley que ha surgido en el año 2021 respecto al Código Civil en esta materia, también puedo aportar algo a nivel personal que más allá de lo que es el ser mínimamente abogado, ¿no? Como tal. Efectivamente tengo despacho abierto en Palma, me dedico a temas civiles, penales y laborales, ¿vale? En principio, bueno, pues esta es un poco de inicio una pequeña presentación de quién soy yo, como ha dicho Sofía, y ante todo y sobre todo también quiero agradecerles al grupo AFA toda y cada una de las labores que hicieron con mi padre en todo momento. A ella se lo comenté y se lo personalicé en su momento, pero ahora lo quiero hacer público también. Y bueno, están ustedes todos en muy buenas manos. Creo que es una asociación que realmente bueno, pues, genera bienestar al enfermo y va poco a poco pues, pautando una serie de, bueno, pues, de medidas a implementar en aquellas personas que con una enfermedad tan mala como la del Alzheimer pues, se requiere, ¿no? Sí que es cierto que es un tema un poco árido. O sea, es un tema un poco árido, es un tema que nos ameno, es un tema que si nos metemos en lo que es, en lo que manifiesta el propio Código Civil, nos metemos en la materia jurídica, pues ustedes van a salir aquí más aburridos de cómo han entrado. O sea, porque al final se habla de una serie de términos, una terminología que es un poco árida. Entonces, realmente es un tema bastante complejo de explicar, pero bueno, voy a intentarlo, por lo menos, que llegue determinados mensajes a la gente respecto de qué podemos hacer en un momento dado. De principio decirles que no ha cambiado todo tanto como realmente están diciendo. O sea, se está diciendo, bueno, es que ha cambiado tanto. Bueno, realmente no ha cambiado un poco muchas terminologías, han cambiado muchos conceptos, pero en realidad el mensaje al final viene siendo el mismo. La posibilidad de requerir en un momento dado, de comparecer en un momento dado ante la vía judicial, siempre existe, siempre va a ser el camino al final. Pero lo que pasa es que se le está intentando dotar a estas personas pues, de un protagonismo que antes, en principio, se supone que no tenían, ni más ni menos. Pero en realidad los caminos son los mismos, unos caminos notariales y unos caminos posteriormente judiciales. Vale. ¿Qué hacemos o qué dice el Código Civil en este sentido? El Código Civil dice que todos tenemos capacidad jurídica desde el momento en el que nacemos. Es decir, todos somos titulares de derechos y obligaciones. Bien. ¿Qué pasa con esa capacidad jurídica? Bueno, esa capacidad jurídica, que viene a decir lo que les digo y que dice el Código Civil, pues en principio, de alguna manera queda un poco mermada, o quedaba un poco mermada para aquellas personas que tenían este tipo de enfermedades neurodegenerativas o neurológicas. Bien. Entonces, hay una convención internacional en Nueva York, en el año 2006, que dice que, bueno, que hay que tratar a estas personas pues, con todos sus derechos, como personas que son. Bueno, es un poco relativo porque yo no sé quién trata a su padre o su madre pues como un objeto o como si no fuera una persona. Es decir, al final son personas, tienen unas pequeñas deficiencias, unas dificultades neurológicas provocadas por determinadas enfermedades y que en definitiva, bueno, pues lo único que hace es buscarse de la persona que en este caso está con ellos la posibilidad de cubrir esas carencias.
¿Qué decían en Estados Unidos? Pues se dice, pues eso, oiga, vamos a intentar que estas personas que tienen una restricción de su capacidad jurídica dejen de tenerla. Es decir, que sean más protagonistas en las tomas de decisiones respecto de su propia persona. Es decir, donde quiero yo ir a hacer determinados hechos que si realmente yo quiero que fulanita o menganita dentro de mi familia sea la persona que en un momento dado sea la que me asista terapéuticamente, sea la que me tome las decisiones a nivel farmacológico, a nivel hospitalario, a nivel tal. Y además quiero que mi hijo tal pues sea la persona que administre mis bienes, porque es la persona que tiene más facultades dentro de mi familia. Bueno, es un poco lo que viene a decir esta modificación, que parte, como os digo, tiene su origen en el año 2006 y que poco a poco se va adaptando a todos los estados, entre ellos, no sé si lamentablemente o no, pues también en España el año pasado. Digo lamentablemente porque a pesar de que tiene beneficios y bueno, pues, unas ciertas cosas positivas para estas personas, también es cierto que plantea muchos problemas. Uno de los problemas que plantea es que estamos en una situación que inicialmente no sabemos cómo digerir todo. Entonces, como toda situación nueva, pues lleva una serie de tiempo que necesariamente tiene que ir pasando para que se vaya adecuando todo y se vaya normalizando. Pues probablemente dentro de 6 meses, un año, todo vaya mucho más ágil, todo sea fluya, todo como tiene que ir, y no haya ese tapón, que realmente es lo que hay actualmente, tanto en la vía judicial y en la vía notarial no les digo, porque realmente lo que hacen los notarios es lavarse las manos en este sentido, porque no pueden hacer mucho, porque se les ha limitado mucho, se les ha querido dar muchas prerrogativas a estas personas y por desgracia pues no pueden estar dentro de esas prerrogativas que se les quiere conceder, ¿vale? Entonces, hay una serie de problemas. Dentro de los problemas, pues evidentemente, pues están el tiempo que les estoy diciendo que se está llevando esto en adecuarse a la normalidad, los conceptos raros, es decir, si cualquiera de ustedes se coge la ley, dice, bueno, es que hemos pasado de tutor a curador, de curador a guardador de hecho, a defensor judicial. Vamos a ver, o sea, si alguien ya tenía en su cabeza lo que era un tutor y más o menos sabía para qué valía, ahora mismo cualquiera que era tutor ya dice, bueno, ya que me descabala todo esto. No soy curador, ¿y qué es un curador? Es que lo complicamos todo. ¿Por qué? Porque todo lo que funciona tenemos la manía de modificarlo y para que vaya mal. O sea, es que es así, o sea, no hay nada. Y además tiene la culpa los de siempre, sea de un color, de otro, del medio, da lo mismo, siempre lo mismo. Todo lo que funciona, todo tiene la manía de darle a la tecla para cambiarlo y nos vuelven locos y nos marean a todos. Y entre ellos, a quien marean también, pues inevitablemente son a los juzgados. Marean, porque también ellos ponen algo de su parte, es decir, uy, un expediente de discapacidad, voy a coger otro. Uno, un desahucio que me parece más... ¿Por qué? Porque lo que hacen los juzgados también es que es algo nuevo, pues hasta que no haya algo pionero, una sentencia que marque todo esto, pues yo lo voy dejando aquí. Entonces, claro, yo tomo expedientes que están planteados antes de la ley, incluso esta, y están sin moverse. Y dicen, bueno, y le dicen a los procuradores, ¿y qué hacemos con esto? Y te dicen los juzgados, es que me están diciendo, me dice el procurador, que no saben lo que hacer. Y dices, pues si no saben lo que hacer un juzgado, pues ya me dirá usted a mí en qué situación estamos. Pero claro, no saben qué hacer porque si nos acogemos a la ley, es un poco bastante kafkiana todo esto. O sea, es un poco... A ver, va dirigido a un perfil de discapacitado que no es el enfermo de Alzheimer. Es decir, aquí se les ha olvidado sesgar dentro de la ley un perfil de discapacidad psíquica llamado enfermo de TDAH, de Asperger, que está tan de moda, no sé, de Parkinson, una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa, bueno, pues que viene como consecuencia de algún tipo de ictus, pero bueno, que poco a poco va mejorando, o no, pero por lo menos puede tomar sus decisiones propias. Bien, pero una persona con una discapacidad, usando el término que ellos quieren que se use, y no incapacidad, que tiene una discapacidad proveniente de la enfermedad de Alzheimer, pues, yo lo he vivido. Y como no cojas al enfermo de Alzheimer en la fase inicial, las decisiones son ninguna. O sea, son decisiones, por desgracia, pues que mañana ven, que llega un barco y dices, bueno, pues yo no sé dónde está el barco. Entonces, si esa persona
tiene que tomar sus propias decisiones, mal vamos. El problema es que aquí no se ha sesgado, es decir, se ha dicho, queremos que toda la gente con una cierta merma en su capacidad jurídica tenga una posibilidad de aumentar su capacidad y pueda tomar sus decisiones. Bien, perfecto. Vale. Pero se nos ha olvidado sesgar y limitando determinados sectores, en este caso, pues enfermos que tienen una enfermedad neurodegenerativa como la propia de la Alzheimer. ¿Qué dice la ley? En definitiva, que tenemos que realizar una serie de medidas de apoyo para estas personas. Bien, además de decir otras tantas y tantas cosas. Primero que dice la ley es que ya no estamos ante un incapaz, estamos ante un discapacitado. Y me dirán ustedes a mí. Y a mí que me dicen si mi padre es discapaz o incapacitado. Si es que yo tengo el problema es que mi padre no puede tomar decisiones por sí mismo. Me estoy refiriendo al sector de Alzheimer un poco, sobre todo porque al fin y al cabo, bueno, pues el grupo AFA está vinculado me entiendo que su mayor volumen de actividad son los enfermos de Alzheimer. Evidentemente esta ley, estas modificaciones de la ley, del Código Civil, amparado en esta ley del año 2021, está pensada no solamente para enfermos de Alzheimer, como digo, sino también pues, para menores no emancipados, menores emancipados. Bien, pero aquí no nos vamos a meter, porque al final entiendo que estamos para lo que estamos, para cubrir un poco la cobertura esta sobre enfermos que tienen esa enfermedad. Bien, entonces, volviendo a la anterior reflexión, ¿qué es una discapacidad? ¿Qué es una incapacidad? ¿Qué es una dependencia? Es lo mismo, es una de las preguntas que se hacía AFA dentro de su convocatoria. Pues hombre, obviamente es lo mismo y no es lo mismo. Un incapaz, pues primero, parece que le estás insultando a alguien, ¿es usted incapaz? No, aquí no se insulta a nadie, o sea, se dice una cierta realidad, es decir, es una persona que no tiene capacidad. Ahora, que no tiene ninguna, que es muy relativo, al igual puede ser que sí, efectivamente tenga alguna, pero habría que medir en qué fase dentro de la propia enfermedad estamos. Si estamos en una fase inicial, ¿tiene ciertas capacidades? Por supuesto. Por supuesto, mi padre me hizo un poder a mí en la fase inicial y el notario lo aceptó, pero tenía una fase inicial y me dio un poder de arruinar. Dijo, pues toma, haz lo que quieras con mi vida, a nivel económico, a nivel patrimonial. A ver, yo no tenía hermanos, es más sencillo. Claro, pasó por la vía notarial, pero porque en aquel momento era un incapaz inicial, lo que ahora se llama discapaz. Vale. ¿Y qué diferencia? Pues discapaz, porque no, que tiene una deficiencia de capacidad. Bueno, pues vale, ya está. Si ustedes quieren, desde Estados Unidos aquí, que se les llame discapacitados, pues vamos a llamarles discapacitados, sin ningún problema, pero al final estamos en lo mismo. ¿La dependencia es lo mismo? No. Dependiente puede ser de una persona que no sea ni tan siquiera discapacitado, pero están muy unidos y ligados a los términos incapaz de antes y discapaz de ahora, por supuesto. Total y absolutamente ligados y unidos. Bien, otra de las preguntas que se hacía, pero bueno, que quede claro que aquí la reforma dice que ahora ya se pueden llamar ustedes a la persona que tenga una cierta carencia de capacidad jurídica discapaz, o sea, perdón, incapaz, porque como le pilla la policía lo detiene. No, bueno, son capaces. Hay que llamarles discapacitados. ¿Está? Capacitados. Bien, otra de las preguntas que se hacía en la convocatoria. Yo era tutora de mi esposo, ¿y ahora qué hago? Porque se le había declarado judicialmente que era tutor. Y ahora resulta que llega a sus oídos que ya no es tutor, ahora soy curador. Pero esto es una iglesia. ¿Ahora que soy cura? ¿Qué soy? No, yo soy tutor. Todos ustedes saben lo que es un tutor. Pues claro, porque es más o menos algo que tenemos interiorizado, aunque no tengas conocimientos jurídicos. Pero si te llaman ahora curador, pues dices, a lo mejor me está diciendo algo grave. No sé, o te tienes que mirar el Código Civil. ¿Curador qué es? Pues una persona que está al cuidado, ya está. Nada, ni más ni menos. ¿Y qué tiene que hacer el tutor, que era declarado anteriormente judicialmente como tal? Pues seguir ejerciendo sus funciones, ni más ni menos. Lo que pasa que dice la ley que se tendrán que adaptar a las nuevas funciones que dice el curador. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues un poquito más laxas, un poquito menos restringidas, un poquito le dan, digamos, al curador menos abanico para que puedan realizar bueno, pues, aquellas situaciones raras que de alguna manera pueden generar menoscabos para el tutelado. Pues ahora hay un ejemplo claro en la Britney Spears, esta famosa, que tenía una persona que la estaban tutelando, un tutor, y la ha sangrado. Bueno, vale. ¿Y eso pasaba aquí? Pues claro, pero pasaba 1 de cada 10, o 1 de cada 100.
lo normal es que aquí el tutor, pues bastante tiene con tener un documento y tener que estar obligado a dar una salida al tutelado. Bueno, pero ¿qué hay que hacer ahora? En principio seguir, ¿vale? Pero además de eso, dice la ley, además tenemos que adaptar ese cargo de tutela a un cargo ahora actual llamado curador, ¿vale? Pues ¿qué hace el juzgado? De oficio que lo está haciendo, eso me consta, está realizando expedientes de jurisdicción voluntaria para que aquellos cargos llamados tutores pasen a ser llamados curadores. Se les llamará para informarles, para darles su nueva titulación, llamarlo así de alguna manera, para que ustedes den su visto bueno y punto final. ¿Lo pueden hacer de oficio? Sí, hasta 3 años. ¿Y si no lo hacen de oficio, lo deberían hacer ustedes? Sí. Pero claro, hacerlo ustedes significa un expediente, jurisdicción voluntaria, un abogado, procurador, porque la ley dice no hace falta, pero hace falta. E instar ese procedimiento de cambio o de adecuación del cargo tutor al cargo de procurador. Se decía también cómo afecta la reforma a las personas con enfermedades neurodegenerativas. Ya digo, la reforma, ni más ni menos lo que busca es darle a la gente con estas patologías un protagonismo, es decir, que ellos puedan adoptar sus propias decisiones. Y cierto es que pueden hacerlo, pero pueden hacerlo en una fase inicial, en este tipo de enfermedad, porque esta enfermedad avanza, y avanza muy deprisa, pero muy deprisa. Se lo digo yo, que lo he vivido. Entonces, hay que hacer cosas. La persona discapacitada, por ejemplo, imaginemos, tiene que ser intervenida quirúrgicamente, debe firmar el consentimiento informado, como todo el mundo. Sí. Y el médico dice, es que usted no está en condiciones de prestarlo. ¿Quién lo presta? Tenemos que ir al juzgado. ¿Puede firmar el guardador, de hecho, que se llama ahora? ¿Qué cambia el sistema? Cambia nada. No cambia nada, porque si es mi padre y yo le llevo a que le cambien al marcapasos, a mí el médico me dice, porque me lo dijo, y todavía no estaba esta ley, ni sabía que yo tenía el cargo de tutor de nada, me dijo, oye, ¿o firmas el consentimiento o me lo opero? O sea, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque ¿quién eres? Su hijo, ¿no? Pues ya está. O sea, fírmalo aquí, eso sí, bajo tu responsabilidad. Que si mañana cojo y le pongo el cable aquí, ¿vale? Yo no quiero saber nada, quiero que te dicen los médicos con el consentimiento informado. Pues vale, bien, pero usted lo firma, si no, no lo opero. Y ahí no me pidieron nada y todavía no estaba esto en curso. Entonces, ¿cambia algo? Realmente no cambia nada. No te va a pedir un médico, dime usted, su titulación de guardador de hechos o su titulación, su título jurídico de curador. No hay muchos cambios. Lo que hay son muchas adaptaciones necesarias que se tienen que ir a hacer, porque se tienen que hacer progresivamente y hay que tener ganas de hacerlas. Lo que no se puede hacer, dejo aquí el expediente y que venga el siguiente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? Bueno, ¿qué pasaba anteriormente? Se lo voy a contar así muy brevemente, porque tampoco esto, como ya no vale, pues tampoco es, es que nos tengamos que meter en materia, pero bueno, anteriormente, pues tengo a mi padre con esta enfermedad, ¿qué hago? Pues nada, pues no puede hacer ningún tipo de apoderamiento porque ya no tiene capacidad suficiente para ello, o porque se niega, porque realmente no quiere asumir su enfermedad, no quiere ir al juzgado. Y me está generando problemas, porque yo quiero llevarle aquí, y si mañana le toca ir a una residencia. Pues nada, pues aquí concurrió a la vía judicial, y hay que declarar a esa persona incapaz parcial o total. ¿Y qué se le declaraba? Pues total. ¿Y qué hacía el juzgado? Lo cogía, le llamaba, no le llamaba. Simplemente mandaba a un médico forense a que le hiciera un estudio, se hacía un dictamen, se decía, junto con los informes que usted me ha aportado, asistentes sociales de médicos, y que me ha aportado también el médico forense, pues este señor no tiene capacidad y le tengo que nombrar incapaz absoluto. Y además, en la demanda que se hacía al juzgado, había una persona que decía, yo necesito ser su tutor personal para su esfera personal y patrimonial. Es decir, para regir su esfera personal, para determinar qué tengo que hacer con mi padre, llevarle aquí, llevarle allí, a AFA, o no llevarle a AFA, o le quiero llevar a una residencia luego, o no. Y luego para regir o para, de alguna manera, gestionar su esfera patrimonial, es decir, la administración de sus bienes, en definitiva. Bueno, pues lo que pasa es que, claro, ahí a lo mejor se proponía el cargo de tutor de uno dentro de 3 hermanos. Entonces el juez decía, pues que vengan los 3 hermanos. ¿Usted le interesa, le importa que sea su hermano, que es el que dice que quiere ser tutor? Y decía, no tengo ningún problema. ¿Y usted? Pues tampoco. ¿Y usted? Pues tampoco. Rara vez era, porque también ha pasado alguna vez,
que alguno quiera el cargo por razones X personales, generalmente frente a su hermano o su hermana. Bueno, pues en ese caso había una vistilla, se determinaba quién tenía más idoneidad o menos dentro de ello y se procedía a nombrar un tutor judicialmente. Se nombraba tutor y ¿qué pasaba? Pues que el tutor era el que regía, el que gestionaba el ámbito personal y patrimonial. ¿Tenía que rendir cuentas? Sí, una vez al año. ¿Y qué era la rendición de cuentas? Ingresos o gastos, porque no había mucho más. Porque si usted quería vender una casa con el cargo de tutor, no podía. Lo mismo que pasa ahora, es que no hay mucha diferencia. Nada más que ahora lo han puesto todo más enrevesado y más complicado. Ahora, pues de todo esto, ¿qué pasa? Pues que ya no hay tutor, hay curador o guardador de hecho y además ya no hay rendición de cuentas. Lo cual no me parece mal, por ejemplo, dentro de la reforma, porque al final una persona que no tenga conocimientos económicos de ingresos ni de gastos, ¿por qué tiene que ir a juzgar una vez al año a rendir cuentas? Es que es una locura, o sea, no tiene sentido alguno. Hombre, si estuviéramos hablando de la gestión de los bienes y demás de Ronaldo, pues entiendo que sí, que una persona que puede tener una casa, que puede tener una cuenta bancaria y una pensión, pues que no tiene mucha más historia. O sea, es un poco lo que pasaba antes. Era rápido, sí. ¿Cuánto se tardaba? Pues en torno a 6 meses, 3 meses, 5 meses, depende de qué juzgado fuéramos. Pero realmente no se tardaba mucho, ¿vale? ¿Qué pasa ahora a partir del 2 de junio con la modificación esta que surge con la ley, que entra en vigor el 3 de septiembre? Pues surge lo que surge. Que ya no tenemos lo que decía anteriormente, no tenemos el concepto de incapaz, ahora es discapacitado, pues para que ellos puedan de alguna manera tener cubierta su capacidad jurídica un poco más de lo que en principio la tenían, puedan adoptar sus decisiones en principio bueno, pues con una cierta facilidad que antes no podían. Dice la ley que hay que establecer una serie, en segundo lugar, de medidas de apoyo. Medidas de apoyo que van de menos a más, de menos impacto a más impacto. ¿Cuál es la de menos impacto? Las voluntarias. ¿Cuáles son las voluntarias? Pues yo tengo enfermedad de Alzheimer detectada y bueno, pues me la voy a asumir, me voy a un notario, le voy a hacer unos poderes preventivos a mi mujer para que pueda hacer esto, esto y esto. Pues es lo ideal, pero para eso tiene que el enfermo saber que tiene una enfermedad de Alzheimer, que está en una fase inicial y que además tiene que querer. O sea, se tienen que dar esas parámetros. Y luego además el notario tiene que dar un juicio de idoneidad. Bueno, ya nos metemos un poco más, pero bueno, en principio es lo ideal. Luego las siguientes medidas pues son más restringidas, es decir, a partir de los poderes pues viene la autocuratela y luego la figura del curador, o la figura del guardador de hecho, luego la del curador y nos vamos a la del defensor judicial, que es la última. Bueno, pues son las provisiones que llama la ley respecto a las medidas de apoyo que son necesarias de aplicar a el discapacitado. ¿Más o menos? ¿Me van siguiendo? ¿O? Sí. Bueno, es un poco árido todo esto, o sea, no es fácil. No es fácil porque la materia como tal no es sencilla, es una materia, digamos, muy jurídica y hay que saber, hay que poder procesar y poder llegar a entender pues, determinados conceptos que no son fáciles, ¿vale? Entonces lo han hecho difícil. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Qué diferencia hay entre la guarda de hecho y la figura del curador? Ahora lo vemos bien. Vale, si me vas pasando... Bueno, vamos a ir ahondando un poco más en cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es el concepto de discapacidad? Pues una persona, el concepto que sustituye lo que decía la figura de la incapacidad. Para considerar a las personas afectadas como personas que siguen teniendo capacidad jurídica en iguales condiciones que los demás. Bien, perfecto. Y dice la ley que tendrán en consideración de estas personas las que tengan una discapacidad psíquica igual o superior al 33% y las que presenten una discapacidad física o sensorial igual al 65%. En principio, pues todos los que están aquí pues probablemente estén por encima, sus familiares, del 33% a efectos de una determinación de discapacidad psíquica, que es un poco lo que nos ocupa ahora. ¿Qué medidas de apoyo? Pues se dice que hay que adoptar la nueva regulación medidas de apoyo, que como les digo van de menos a más y son novedosas. Que se tienen que revisar cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo? Pues pone la ley que cada 3 años. Bueno, ¿quién la revisa? Pues vamos a ver siempre.
Se puede revisar de oficio, se puede revisar a instancia de parte, porque cualquiera que no sea el familiar declarado como guardador o curador pueda considerar que es necesario que se revisen, porque hay un cambio de las circunstancias, pues se revisan. O sea, sí, esto no ha cambiado mucho, pero es algo que utilizar. Y además prevé esas medidas de apoyo, como les decía, unos poderes notariales. Bien. Dentro de los poderes notariales, pues hay problemas, ¿vale? ¿Qué tipos de poderes notariales tenemos? Tenemos unos poderes notariales que inicialmente, dice la ley, pueden ser preventivos o de subsistencia. Preventivos. Pues yo tengo una enfermedad, preveo que voy a ir a más, que voy a ir a peor. Pues tendré que prever qué va a pasar con mi vida a nivel personal, a nivel quién va a tomar las decisiones mías sobre aspectos terapéuticos, médicos, quirúrgicos, hospitalarios, farmacológicos, si voy a necesitar una persona de ayuda domiciliaria o no, si voy a querer ir a una residencia o no, por ejemplo. Todo eso son las determinadas cosas que se pueden poner dentro de un poder notarial de carácter preventivo. A lo mejor luego mejoro y desaparece la enfermedad, pues ya está, pues se queda sin efecto el poder y punto. Por eso se llama preventivo. ¿Que puede ser considerado a la larga de subsistencia? Pues vaya peor que lo normal, y eso que era preventivo ya acaba siendo subsistente. ¿Bien? Al ser subsistente, pues ¿tiene vigor? Sí, efectivamente tiene vigor, pues efectivamente durante todo el tiempo que a mí me quede vida. ¿En qué condiciones, en qué parámetros? Los que yo ya he pactado. Pues para eso se me ha dado la oportunidad de hacerlo. Bien. Y luego está un tercer poder, que es el que yo hice en su día, y que no viene ahí, claro, lógicamente, no viene en la ley, y es el poder de ruina, ¿vale? Que se llama el poder general. Yo otorgo el poder a mi hijo para que haga con mis bienes. Ahí, lo que pasa es que está pensado única y exclusivamente para los bienes, para la administración económica. Para que otorgue, para que disponga sobre mis bienes, quiero. Ya está, ahí no tiene que pedir autorización al juez si quiere vender su casa porque le tiene que mandar a su padre a la residencia. Dígame. A ver, José Manuel, perdón, podemos hacerte algunas preguntas, ¿no? Por supuesto, si la sé. Porque como la charla es larga, Bueno, la verdad tengo algunas dudas, porque lo que yo entiendo es que esto nuevo va a tener más burocracia que lo de antes. Claro. O me da la impresión esa, ¿no? No, por supuesto. Y luego hay otra cosa que hay que hablar, porque todo esto de los tutores y todo esto, todas estas cuestiones judiciales cuestan dinero. Sí, pero siempre ¿Qué hay, va a pasar con todo eso? siempre hay alternativas a la cuestión económica. Es que la cuestión económica para La cuestión económica esta que un familiar enfermo es muy importante. la cuestión económica esta que decía tampoco es tan, aunque se piense, tampoco es tan. Yo soy tutor y me ha costado bastante dinero y me está costando. Soy tutor de mi esposa. Vale. Mire, un poder preventivo, un poder notarial, ¿vale? Viene costando aproximadamente 120 euros. No estamos hablando de un coste excesivo para una persona que está en su fase inicial. Yo quisiera... Bien, si tiene que concurrir a la vía judicial, que puede ser a lo mejor su caso, para que le nombrasen un tutor. Evidentemente ya tenemos un gasto de un procurador, tenemos un gasto de un abogado y, en principio, no hay más. El informe pericial, médico forense, abogado de oficio, y no le va a suponer un gasto. Miren, esto del 0 al 1000 hay muchos puntos. Quiere decir, todo depende, a lo mejor, lo lógico es que una media de unos 700 euros entre A y B es lo que le pueda costar. Es que hay muchos ahí, ¿eh? Claro, se le digo que muchos, pero es un tema hay que valorar por parte del letrado, por parte de un procurador, cuál es el trabajo que lleva todo. Obviamente, todos nosotros tenemos tablas, tenemos criterios orientadores por el cual nos debemos de regir a efectos nuestros de honorarios, pero es como todo. O sea, pero, y ya por último, para decirle que también está la posibilidad
de que una persona que tenga unos medios económicos ínfimos o ninguno pueda concurrir a una cosa que se llama asistencia jurídica gratuita. Es que yo empecé con el poder notarial, con mi esposa. Hicimos un poder notarial. Pero como está muy mal, porque lo ha dicho tú antes, a una persona que no es capaz de decir su nombre, ¿qué va a decir? Pues si tienes que ir al médico, tienes que ir a donde sea, tienes que ir con él. Y es una cosa muy buena. El poder notarial me dijeron que no era seguro eso. Y yo dije, no es seguro, estamos hablando, yo no tengo nada. Tengo mi pensión y no entiendo, que no vivo. Bueno, pues me metí en el tema de discapacitarla y me está costando pasos, dinero y de todo. Yo le digo, eso entonces, en realidad... el tema este, digo, vamos a ver, esto de la curatela y todo esto que nos suena, pues es que la curatela, no sé si yo lo he entendido o lo poquito que he leído, porque no he leído mucho, pero lo que hace es que es como un grupo de expertos que te dicen cómo lo van a hacer o cómo se va a hacer o... No es así, ¿no? La curatela como tal es que usted ostenta un cargo llamado curador. Sí, un señor solo, una persona. Solamente una evidencia. Y esa persona lo que hace es tener una serie de medidas asistenciales establecidas generalmente por sentencia también, pues para que usted pueda realizar determinadas cosas, inclusive, por ejemplo, pueda realizar movimientos bancarios, siempre que no sean de impacto, pueda realizar la petición de la ley de dependencia por su mujer, es decir, todo aquello que le genere haya beneficio, en principio se lo van a acordar en el título judicial. Ahora bien, si usted lo que quiere es llevar a efecto algún otro tipo de medida, tipo venta de una vivienda, tipo quiero aceptar un testamento a beneficio alimentario, cosas de esas, va a ser más complicado porque va a necesitar un segundo paso posteriormente, que es el que también existía antes, que es el de pedir autorización judicial. Sí, eso es un caso, pero... Entonces, en cuanto a lo que dice la ley es que tiene que haber un comité de expertos, entre comillas, es decir, que debemos un poco de aunar un poco criterios, asistentes sociales, médicos, por lo que se hacía antes, es que no lo mismo. Yo cuando mandaba una demanda mandaba informes de asistentes sociales, informes médicos, pedía una valoración médico-forense. Se viene a decir lo mismo. O sea, lo que pasa, la diferencia a nivel de, por ejemplo, procedimentalmente, a nivel de juicio, es que su esposa la van a hacer a un juicio. Antes no pasaba. Y claro, usted me dirá, ¿qué pinta de una esposa? Pues nada, pues tiene que ir. Solamente honestamente tendremos que seguir presentando todos los años. No. La rendición de cuentas desaparece. A los que ya somos tutores lo quita también. Es que los que son tutores tendrán que adecuar el cargo y, digamos, implícitamente dice la ley que ustedes ya tienen que realizar sus funciones con arreglo a las normativas de las disposiciones de esta ley. Con lo cual, usted no está obligado a realizar esa rendición de cuentas. En el caso de que luego ya sea nombrado curador, que se cambie el cargo de tutor a curador, igualmente no va a ser necesario, porque es el propio juzgado el que si considera que de oficio ha de hacerlo, solicite, o un tercer interesado. Imagínese que usted tiene un hijo que dice, pues es que mi padre está modificando todo a su criterio, claro, pero quitando eso, no hay lugar. Es un poco el beneficio, si cabe, que puede tener esta ley, digamos, en apoyo de los que ejercen la tutela, porque al final los que ejercen la tutela, que necesidad tienen que ir todos los años a presentar la rendición de cuentas, pero es que además es que al juzgado le curarse, o sea, claro, lo que pasa que, claro, todo es una industria, esto es una industria, lo ha sido siempre, lo será siempre. Lo es así, o sea, por desgracia, la industria parte de los que cambian la ley, y luego, y así. Perdón, yo sí. Las personas que no tenemos nada hecho, pues tienen que empezar a hacer, es lo que les digo. O sea, tienen que empezar a hacer y además por urgencia, porque es una enfermedad que come. Si se refiere a algún familiar de usted directo... Sí, es mi marido, bien. Pero yo no tengo nada hecho con él. Pero yo siempre he manejado todo y yo no había... ¿Y yo puedo tener algún problema por no tener nada hecho? En el momento no, porque dice la ley que usted es la guardadora de eso. Y usted, como guardadora de hecho, está facultada para muchas cosas.
Pero ya le digo yo, que un día usted quiere hacer alguna... No, yo sé que si yo quiero vender algo, yo no puedo venderlo sin autorización de mi Bien, marido, por eso ejemplo, lo sé. pero quiere, por ejemplo, llevarlo algún día a su marido a algo un poco más fuerte que AFA, por ejemplo, una residencia. Al igual, en principio no, pero puede ser que también le digan, ¿y usted quién es para decidir esto? Usted tendrá que decir, pues yo soy su esposa, soy la guardadora, de hecho. Con la ley le vale, no hace falta un título judicial, ¿vale? Pero que es también una de las cosas buenas. Porque de hecho ahora le han operado, yo he firmado, yo le he hecho todo y ya está. Por eso. Es una de las cosas buenas que tiene esto, que digamos lo que busca también es un poco reducir un poco el cauce a nivel judicial, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que habrá determinados momentos en su vida que usted por necesidad va a tener que llevar una titulación, un documento que diga que usted es. Entonces a la larga usted se verá obligada a iniciar un expediente pues, para que le instituyan a usted como curadora. Pero la curadora, digamos, tiene un poco de más facultades más amplias, ¿vale? Es como un poco la medida formal, ¿no? de la ley. Pero hoy por hoy usted no necesita hacer nada, es lo que dice la ley. Pero también le digo que también sería positivo empezar a pensar qué algo voy a tener que hacer. Porque lo que hoy no es necesario, con esta enfermedad, dentro de 3 meses o 4, sí lo es. Porque a lo mejor usted luego, a lo mejor ahora no piensa, pero a lo mejor dentro de 3 meses dice, bueno, yo es que necesito realizar algún movimiento bancario fuerte, por las razones que sean. Y bueno, y entonces llegará el problema. Llegará el problema porque ahí se le echará un poco el tiempo encima. Llamará al banco, el banco le dirá, pues se me ha pasado el horario de caja, que venir usted dentro de 5 días con previa cita. Y a partir de ahí empezará la vorágine esta que pasa y dice, bueno, empiezo a estar en el mundo inconcebible y se le va pasando el tiempo. Y por no hacer algo, digamos ahora, que tampoco tiene un coste elevado, ¿vale? Al igual luego todo esto es en contrariedad de sus propios intereses, ¿vale? Pues un poco la... Pero sí que es cierto que realmente con esto dice la ley que el guardador es guardador, es el cuidador. ¿No? Ya está. Y por lo que decía antes, si su marido le van a operar, ¿necesita usted de algo? No. Nadie le va a decir nada. ¿Qué le van a decir? Claro, Hasta ahora yo no he hecho nada. Y... Hasta que algún día alguno iluminado le diga, ¿y usted quién es? Y dice, pues yo soy su mujer. Y dice, bueno, bueno, pues hay que llevar un libro de familia, te lleva algo. Pero bueno, en principio no, con la ley esta no. Pero a nivel un poco más avanzado, a nivel de una decisión un poquito más importante, sí que quizás sea necesario el que se lleve a efecto algún otro tipo de movimiento, ¿no? Porque si no, la ley no hablaría de más. O sea, que quedaría ahí. Pues siguen avanzando porque saben que esto va a abrir el abanico. Vale. Y vamos a la misma situación. Pero sí que es cierto que con la ley se modifica un poco esto, ¿vale? Pero haga algo, ¿vale? Sí. Nosotros hicimos, soy la cuidadora de mi marido, la tutora. Y yo sí fui al notario a hacerme el poder en caso. Mi marido, por eso está, él no puede firmar. Sí. Entonces, él viendo que las situaciones no pueden empeorar, nos aconsejaron de una amiga notario que fuéramos a hacer un poder. Se hizo de esta manera, se lo voy a explicar porque no sé si eso está ahora bien. Yo me hago cargo de todas las cosas de mi casa, de las cuentas, de las propiedades, de todo. Y en caso de que yo faltara antes que él, tenemos puesto a mis 2 hijos y siempre de acuerdo los dos para que mi marido esté asistido correctamente. Está perfecto. Que al final el notario lo que ha dado fe de las, digamos, de alguna manera, de los deseos de su marido. Exacto. Es decir, le pregunto y todo, ¿usted está seguro de que quiere hacer esto? Y le dijo, sí, mi mujer. Pero en caso de que falte mi mujer y yo esté, que sean mis 2 hijos y que estén ellos siempre de acuerdo para hacer lo que tengo que hacer con las cosas de él y nosotros, ¿no? Y ahora yo digo, si yo tengo ya eso y lo tengo así, ¿tengo que hacer otra cosa para... ¿Qué tengo que presentar? Usted, claro, eso es la facultad que le da a la gente si se adelanta. Vale. Si se adelanta, si alguien, si yo, mañana, que puede ser, porque esto es genético, mañana tengo la enfermedad y además últimamente se me olvidan muchas cosas. Si mañana me diagnostican a mí esto, pues yo lo cogeré, ir al notario y le quiero hacer esto y esto.
y quiero hacerlo, como está diciendo el notario, sin ver que yo tengo capacidad suficiente, da un juicio de idoneidad respecto a mi capacidad, aceptará, que probablemente acepte, o sea, porque yo lo haría, pues la cosa pues que me está diciendo. ¿Eso valdrá? Por supuesto. ¿Eso se manda al registro civil a que se inscriba también? ¿Y tenemos que hacerlo nosotros? No, eso lo manda a la propia notaría. Pero eso, si usted pidiera, por ejemplo, una certificación literal de nacimiento de su marido, habría una anotación adicional que lo pusiera. ¿Vale? Indicase cuáles son las medidas de apoyo que sean acordadas a la otra. ¿Vale? Entonces ahora mismo no tengo que hacer nada. ¿Ahora mismo? No. Y con ese poder, en principio, que le faculta a usted, a nivel también de la administración de bienes, ¿tienen por qué? Porque usted está facultada notarialmente. O sea, no sé si lo hizo antes de la nueva ley. Pues eso se ha hecho ya. Al principio, cuando mi marido, estará a lo mejor 8 meses o 9 meses. No lo sé. Pero bueno, que sí, que es un poder preventivo, ¿no? O sea, y si no se ha hecho con esa denominación de origen, hay que considerarlo como tal, no tiene más. En principio no, ya digo, o sea, yo personalmente lo hice, bueno, hace 6 años, y constaba inscrito en el registro civil de la localidad de nacimiento de mi padre. Esto existe, esto existe siempre, lo que pasa es que esto es un poco, nos vamos a enturbiar, vamos a marear, y vamos a... Y si a mí me dice algo, yo con llevar eso, ya me dirá lo que tengo que hacer. Si usted dirá, que hacer alguna cosa. claro, mira, con ese poder, no tiene por qué, si le pasa algo, tiene que haber una mancomunidad, tiene que haber se tiene que aunar posiciones entre sus dos hijos. Sí. Quizás eso es un poco lo más controvertido en este caso, pero bueno, si se llevan bien, si van en una misma línea, no hay problema. Bueno, entonces, después de esto, pues, ¿qué es el... ¿no es la pasadora? Sí, vale. ¿Qué medidas hay después de los poderes? Pues lo que le decía, la autocuratela, que viene siendo lo mismo, no tiene más. Es más, también la ley prevé ahora la posibilidad de que si yo estoy ante una enfermedad, yo pueda ir directamente al juzgado y a puerta cerrada me declaren discapacitado. En principio puedo hacerlo. Y yo mismo establezco una serie de medidas. La autocuratela, lo que viene a decir, es algo distinto, un poco más fuerte que lo que son los poderes notariales, porque la autocuratela yo ya digo quién de mis hijos quiero que sea cuidador en su futuro y quién no, o si mi esposa quiero que sea o no quiero que sea, o quiero que sea uno, o quiero que sean los dos. Eso es una posibilidad que yo también tengo, pero eso ya es lo que se llama autocuratela, como estoy cuidando a mí mismo, como con las medidas que yo pongo. ¿Que las puedo poner materialmente? ¿Que las puedo poner a nivel judicial? También. Es un poco la finalidad, la posibilidad de las... Luego, después de esto, y en un abanico un poco de más intensidad, ya no he hecho nada, se me ha pasado el tiempo, no he hecho los poderes, me ha comido el tiempo, no puedo hacer nada. Pues ahora que tengo, como usted decía, la guarda de hecho. ¿Vale? La ley dice que es una medida informal de apoyo que prevé la ley por el cual se considera que si el discapacitado estuviera bien asistido, ya con la persona que viene ejercitando sus cuidados, no será preciso institución judicial alguna, salvo aquellas que requieran representación legal. Puede ser vender un piso, como puede ser realizar un contrato laboral en nombre de su municipio. En principio, salvo eso, no, pero ya le digo, que habrá algún iluminado, algún día le diga, ¿usted quién es? Mientras que no me lo traiga aquí en un documento, yo no me voy a fichar. Que por eso se hace, ¿no? Que yo puedo solicitar, por ejemplo, llevarla a una residencia y me lo pueden pedir. Y me lo pueden... No creo que a nivel de residencia, pero puede ser y no. Al principio no debe, pero podría. Pues, pero eso era lo que más... Vale, muchas gracias. Luego, después de la guarda de hecho, venimos con una figura más formal. Es decir, pues, ¿cuándo se da? Cuando no hay guarda. Es decir, cuando usted no está. Si usted no está, pues tengo que poner un curador. Es lo que dice la ley. Ya no puedo poner guardador, porque como no hay nadie que guarde a mi marido, porque él vivía, era viudo, y su hijo vive con su mujer, pues tengo que nombrar un curador. Es lo que dice la ley. No puedo nombrar un guardador, de hecho, porque no había nadie que guardase diariamente esas cosas. Nosotros el curador es un concepto que introduce la ley que viene a sustituir al tutor. Bien.
pues igualmente. ¿Quién lo solicita? Pues en este caso, generalmente la persona que se ve la necesidad de tener que realizar esa medida. Es decir, tengo a mi padre en esta situación, tengo que proveer una serie de medios, una serie de medidas, porque a mí esto se me escapa. No tengo madre, pues, mi padre está viudo y tengo que realizar una serie de medidas. ¿Qué medidas? Pues las que me marca la ley, pues volvemos a lo mismo. Pues, a nivel, el abogado leía, ¿y usted qué quiere para su padre? O sea, para su padre, a efectos de con quién va a estar a nivel terapéutico, quién va a tomar las decisiones de llevarlo a una residencia, quién va a tomar las decisiones asistenciales, quién va a tomar las decisiones de administración básicas de sus bienes, de sus cuentas bancarias, por ejemplo, quiere que sea la misma persona, quiere que no sea la misma. Al final esto es un traje a medida, ¿vale? Pero claro, ya requiere el movimiento, el impulso judicial. Necesitamos ya ahí un expediente judicial, un expediente que entramos en las cosas, ¿vale? Eso es un poco lo que dice la ley. El regulador sustituye al anterior, más o menos. Y se da cuando no hay un volador. Y además hay una serie de órdenes de relación. Es decir, ¿quién puede ser volador? Pues en principio puede ser el esposo o la esposa. Y si no hay, pues el hijo. Y dentro de los hijos, ¿cuál? Pues el que está más cuidado del padre. Y si no hay hijos, pues los padres. Y dentro de los padres, claro, el que más cuidado está. Y si no padre ni hijo, pues hermanos. Y dentro de los hermanos, el que más. Marca un orden, pero en principio ese orden. Ya digo, se puede evitar, como dice la señora, haciendo las cosas de inicio, pero bueno, si no se hacen, pues vamos a ver. Pues lo que decía, ¿quién persona puede ser jurado? Y puede ser, ojo, puede llegar a una entidad, una persona jurídica, sin ánimo de lucro, público, privado, cuyos fines figura la asistencia de personas con discapacidad. No nos lo hemos planteado, no nos mires. Es que te venís. ¿Vale? Yo lo dejaba ahí. Pero no la residencia. ¿Vale? En principio, ¿quién no puede ejercer como curador? En su contrario, quien haya sido excluido ya como curador en su vida, porque lo haya hecho tan mal que lo han alquilado. O quien haya sido estuviera privado de ejercicio de fácil potestad, y no se excluyó gente que no ha sabido cumplir el cargo. En principio no tiene más. Ojo, el curador es un cargo retribuido, dice la ley. Pero para poder cobrar necesita hacer un expediente de jurisdicción voluntaria. Es decir, yo me he nombrado a mí el curador de mi padre, porque no tenía guardador en su momento, yo lo he aceptado, pues a mí se me puede retribuir con cargo a su cuenta. Pero necesitaré en su momento aperturar un expediente para que judicialmente me lo apruebe. Y el guardador, de hecho, también tiene la posibilidad de recuperar los gastos que de alguna manera haya tenido en consecuencia de ese ejercicio, ¿vale? Y no necesita una autorización. Para recuperar gastos no, pero para restituirse como si fuera un trabajo. Pero eso es un poco relativo, perdona que me interrumpa, porque eso depende de las pensiones que tenga cada uno. Y del dinero que porque sí, ya digo que esto es muy genérico. Eso es una... Y esto está... Según ganes, te dan ayuda. Y si no ganas, no te dan ayuda. Y si no... Así está. Bueno, el tema de las ayudas, ya que lo dices. El tema de las ayudas, yo les digo que lo hagan ya. O sea, si no lo han hecho, que lo hagan desde el minuto cero. O sea, que sean pesados, que llamen a asistentes sociales, que estén ahí, que estén llamándoles constantemente, que les ayuden, que lo impulsen. Porque al final se consigue. Se consigue. Luego también le piden que lo devuelvan. Pero de momento se consigue. Después de que nos lo dan, se lo dan y luego nos lo vuelven a reclamar. Se lo piden cuando gracias lo saben. Cuando haya fallecido, pues... Lo que pasa es que se lo piden año y medio. Bueno, pero tendríamos que devolver lo que nos han retribuido mientras le cuidábamos. no, lo que le han dado como ayuda de dependencia el tiempo que no ha estado ya usándola a los fines a los cuales estaba dada. Es decir, imaginemos que está dada para que vaya a una residencia. Pues si no ha ido desde el fallecimiento, no ha ido. Y si no ha ido, lógicamente, y usted ha tenido algún tipo de ingresos por la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se lo va a reclamar. Se lo reclama. Se lo digo yo, se lo reclama. Ahora se lo reclama al año y medio. Y lo reclamo. Y con intereses y puede ser...
No me interesa. No te oigo. Acaba de decir que esta ayuda, ¿a cargo de quién? ¿De qué presupuesto es? Claro, a cargo de lo que tenga el tutelar, la persona. No, te quiero decir, se paga, ¿no? Pero, ¿quién le paga aquí? Si tú fueras nombrada la curadora de tu padre, por ejemplo, ¿vale? Y tú consideras pues, que no puedes realizar, por ejemplo, tu actividad profesional, pues tienes que dedicar a él, sí o sí, también puedes, de alguna manera, considerar que tu cargo como tal es retribuido. Entonces, ¿con qué te lo han de pagar? Con cargo a la cuenta de tu padre, no hay otra. Si tiene, si no tiene, pues no tiene. ¿Vale? Ahora bien, puedes hacerlo y puedes decir, yo me voy a poner un salario de 2.000 euros. No, tendrás que solicitar vía judicial y dar una serie de argumentaciones y de alguna manera solicitar esa autorización pues para que te paguen pues, algo acorde al mercado con cargo a la cuenta. Pero para ello tiene que haber... Es a nivel judicial. Claro. Eso es a nivel judicial. No, hablaba de la lata para que le pague la Comunidad de Madrid la ley de dependencia, que es otro tema. Y eso lo puede pedir el guardador de hecho. Bueno, pues yo quisiera enterarme, porque la verdad que soy entonces, el día que parte mi señora, todo lo que le ha dado a la comunidad... Solo le van a pedir aquello que ella no haya usado porque haya pillado justo al momento del fallecimiento. No. Quizás me expresas un poco a la ligera y a... No os preocupéis, después todo lo que estéis pagando no hay que devolverme. Bueno, lo que les decía, ¿necesitan ustedes algún tipo de autorización para conseguir ayudas de la ley de dependencia? Pues no. Ustedes firman como guardadores de hecho. Pero es que eso no ha cambiado, porque yo firmé como hijo. Si es que volvemos a lo mismo. No ha cambiado nada. Si lo que quieren es meternos en la cabeza que han cambiado muchas cosas, y sí han cambiado, pero es un poco el sistema mucho más laso, un poquito más fácil. Sí, tampoco es tan diferente. O sea, entonces, bueno, tampoco se necesita, yo lo que le decía, autorización judicial por parte de usted como guardador de derecho para realizar movimientos bancarios que sean de alguna manera sobre las cuentas de discapacitados y que no sean de cierta magnitud o de cierto impacto, ¿vale? Y eso mismo, si hubiera una sentencia, se lo recogería como tal, ¿vale? O sea, no... Sí, por favor. Señor Benito, yo tengo que hacer la rendición de cuentas ahora. ¿Estoy obligado a hacerla o ya con esta ley? ¿Con esta ley en vigor? No. Porque usted, su cargo, se tiene que adaptar a las terminologías y a las obligaciones de la nueva ley. El día que da cuenta apuntado. No. Con esta nueva normativa, no, porque dice que usted, en ese periodo transitorio, hasta que usted cambie al cargo de curador, que haga usted voluntario, que haga juzgado, ejercicio, es dejar de, de ejercitar las obligaciones que tenía como tutor y tener ahora las obligaciones que tiene como curador. Y que son las que son, y dentro de las que son, no se rendir cuentas. Ojo. Aquí esto es lo que se dice, esto es lo que debe pasar. A lo mejor mañana usted me dice, pues he recibido que tengo que ir a... Como le digo. Es que me lo han dicho. Usted no ha recibido nada. No he recibido nada, pero me lo han dicho de vos. Bueno, también debo... Sí, no tengo que hacer la rendición de cuentas y por medio de un abogado y un procurador. Usted... Pero otra cosa que yo me llama mucho la atención, porque yo digo, pero bueno, si yo he leído en todas partes que no se necesitan para rendir cuentas ni abogado ni procurador, no. Pues a mí me han dicho en el juzgado que tengo que nombrar un abogado y un procurador. También le digo, le voy a decir yo cómo ha empezado al principio, en el juzgado, a mí, al procurador mío, le han dicho, no sabemos cómo hacemos esto, digo, pues entiéndeme, si tú no lo sabes, pues, que cualquier cosa se le pueden haber dicho. Que lo que hoy dice nada, mañana puede ser de que puede ser que le manden el requerimiento para que presente usted la rendición de cuentas, pero usted con la ley en la mano, tiene que hacerla. Porque usted tiene que adecuar su cargo, eso sí, lo tiene que adecuar, y si no hace usted, lo tiene que hacer los oficios.
sea, para el final le van a obligar a hacer algo. Sí. ¿Vale? Sí. Que quede claro. Pero en principio, hoy por hoy, en el periodo transitorio usted no tiene por qué hacerlo. Que no pone eso. ¿Claro? Bueno, pues el discapacitado, ¿qué intervención tiene ahora? Mucha, en el proceso una participación muy activa, de tal manera que cuando hay un juicio pues se le llama, se le sienta allí y dice, ¿usted le parecen bien estas medidas? Dice, a ver, de verdad, va a hacer llevar a mi padre a que se siente aquí en el juzgado para decirle para que le diga, como decía mi padre, vienen los de abajo, a por los de arriba, a los de abajo me van a llevar. Pues, a ver, de verdad, ¿es necesario esto? Pues lo hace. Dura un segundo, o ya se dan cuenta de que no, pero bueno, no pasa. Bueno, se elimina la figura del tutor, ¿vale? Solamente queda pues para los menores de edad, no estén emancipados, pero no para los mayores de edad. ¿Verdad? Y luego, por último, hemos visto ya, poderes notariales, como primera medida, se puede llevar a efecto. Es la más sencilla, más barata, la mejor. Dos, no hay poder notarial, guardadora de eso. Puede hacerlo perfectamente, sin necesidad de tener que concurrir a un juzgado, pero algún día tendrá que ir. El curador, la tercera. Y ya, si no hay nada de eso, defensor judicial. Es decir, el juzgado dice, imagínese, el curador ha fallecido, no se me quiere cargar, pero imagínese que usted no está. Pues el juzgado tendrá que proveer a un medio, defensor judicial. Pero el defensor judicial está pues, para amparar al presunto discapacitado cuando éste no tiene alguien que le represente, ¿vale? Por ejemplo, a nivel judicial también se hace, es decir, a nivel judicial el defensor judicial existe y aparece en escena, ahora y antes, cuando el Ministerio Público no ejercita su defensa. Pero es que el Ministerio Público siempre está. Entonces, tampoco yo entiendo muy bien que me pongan aquí. Cuando el presunto discapacitado o discapacitado reciba la demanda y no la contesta en 20 días, se le pondrá un defensor judicial si el Ministerio Fiscal no ejerce su defensa, pero siempre ejerce la defensa, salvo que sean ellos los que hayan instado evidentemente el expediente. Digamos, el defensor judicial ya es el último extremo, que está un poco pues, para salvar estas situaciones anómalas, ¿no? Pero que yo te digo, o sea, yo el defensor judicial ahora no lo he visto, pero es que antes nunca lo he visto. O sea, yo no lo he visto nunca. Es una figura que me gustaría que me la presentasen, porque no ha llegado a conocer. O sea, existe, yo no sé quién. ¿Se inscriben estas medidas en el registro civil? Pues sí. ¿Antes se escribía? Pues también. Lo que pasa es que ahora ya con una serie de límites, una serie de extensiones, una serie de una descripción un poco más detallada, bueno, pues ya está. Pero, sí. En los últimos casos, en madre y su padre, un poder real. ¿Sí? Y en el caso mío, por ejemplo, se ha escrito en el registro claro. civil las condiciones del poder real y sin embargo en el caso de ellos no. Pues porque el notario no lo habrá mandado, pero el notario en principio de oficio tiene que hacer por conducto notarial, mandarlo al registro civil para que se escriba. Pero son iguales de legales, vamos a decir, el suyo que está pasado por el registro de pensiones. Sí, lo que pasa es que el suyo ya está. Ya, y no sé, cuando él fue, lo que pasa es que me dice que no me está. Usted si va a vender una casa con ese título, nadie le va a decir, dígame si está inscrito en el registro civil. Eso está en el documento. Lo cortará, claro. Y para la hoja donde está el registro civil. Si no, de mía, no, que yo estaba en otro notario, claro. Debería hacerlo. Al notario se le pasaría, en principio debería hacerlo. ¿Que le puedo leer? Sí, pero... Se le pasaría al notario de comentar, que no voy con el poder que tengo. A ver, eso también le digo que eso tiene un coste, tenía un coste. Claro, sí. De hecho, a ella le ha costado menos que a mí. Tiene un coste, porque hay que hacer esa comunicación, pero en principio lo lógico es que el notario lo hiciera. Pero si no lo ha hecho, pues bien se lo ha pasado, o bien no pasa nada, porque usted asista a un momento, un día, y digo, oye, me han dicho que esto debería de estar inscrito en el registro. O sea, haga algún tipo de salvedad en el propio poder y lo manden al registro. Podría ser. Aquí todos cometemos fallos. Yo el primero.
Para todos. Nadie está salvado de perfecto. Bueno, para seguir un poco lo que hablábamos antes, esto está pensada esta ley para las personas que tienen Alzheimer. Bajo mi punto de vista, no. Bajo mi punto de vista, pues la persona Alzheimer, cuando está en una fase inicial, pues no como que se pierdan todo esto. O sea, al final, ¿qué va a decir un enfermo de Alzheimer, un notario, o qué va a decir un jugador? Es que no tiene ningún sentido. Bueno, y lo que, no sé quién me lo ha preguntado, pero la ley prevé la gran colaboración entre profesionales de ámbito social, sanitario y otros que puedan aconsejar sobre las medidas de apoyo. Pero es que eso ya existía antes. O sea, yo no mandaba nunca a nadie y decía, no, es que este señor es incapaz. Tendrá que mandar una serie de evidencias, ¿no? Pues unos informes médicos, donde parece que ya ha ido evolucionando, esta persona ya ha pasado de estar en una fase inicial a una fase ya moderada o severa, tendría que mandar una serie de informes de asistentes sociales, etc. Lo que pasa es que eso es lo que iba a decir. Ahora yo creo que el problema que se está parando un poco es que los informes que nos piden es multidimensional. Hablo de Virginia, ¿no? sociales. ¿Es Virginia? Sí. Ah, claro, ¿verdad? Un informe multidimensional que al final es verdad es muy difícil de trabajar y de hacerlo, ¿sabes? Que ahí estamos viendo porque ni tenemos tiempo ni medios ni nada como para tomar en cuenta los factores ambientales, personales, emocionales. El juzgado para todo y tira balones fuera. ¿Forma de tirar balones fuera? Tengo informes médicos que me ha presentado el abogado, pero no tengo los asistentes sociales. Pues venga, a asistentes sociales, ¿no? Y asistentes sociales me tienen que emitir un informe. A ver, ahí ya, Virginia, decirte lo mismo de antes. Es que esto se enreda, si queremos enredar, al final el problema que hay... Lo social ahora mismo no está en condiciones, digo, que como estamos ahora, no hay un equipo especializado, debería ser un equipo especializado haciendo... Es que tampoco dice nadie precisamente. Equipos, asistentes sociales no me tienen que elaborar un informe en estos parámetros, no lo dicen. El modelo de informe, el modelo que hay de informe de medida de apoyo es así. Pero bueno, tampoco lo voy a decir expresamente a ley. Tienes que mandar todo lo que consideras oportuno para que al final haya una declaración de una discapacidad y una serie de medidas de apoyo. Que efectivamente te van a requerir, como lo están haciendo, sí, pero claro, esto lo que va a generar es lo que está generando. El colapso está generando que cuando a mí me declara una persona discapacitado y le hayan determinado y evaluado impuesto una serie de medidas de apoyo a favor de los que queremos que sean sus curadores, pues le diga, pues oye, pues sabes que si te puedes quedar con la sentencia, pues no me vale ya, ¿sabes? Pero que esto es enredado con enredar, porque con un informe light, como se aportan las demandas, es más que suficiente. O sea, que va a decir un asistente social distinto de las peticiones de los guardadores de hechos, que es el que está con él todos los días, ¿no? ¿Vas a ver más el asistente social que esta persona que está con él? Evidentemente, ¿no? Y los informes médicos son claros, o sea, son, vamos, como la agua cristalina. Entonces, pues claro, si queremos enredar y lo que queremos es dejar aquí el expediente para que vaya a cogerlo cuando me apetezca, pues nada, pues quiero hablarme contra asistentes sociales, pero que no es lo mismo. Yo quería preguntar porque no me queda claro. Lo que es la figura del guardador de hechos, ¿dónde está el límite entre esa figura y la del guardador? No hay, o sea, la ley lo confunde, pero viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que el guardador de hechos, de alguna manera, es como, digamos, la ley lo llama con la figura informal digamos, de apoyo, y la figura formal de apoyo es la del curador. Pero realmente, si tú pides en un juzgado que te nombren curador, probablemente te nombren guardador de hechos, porque siempre y cuando tú tengas esas, digamos, las connotaciones de, es decir, soy la persona que está al cuidado de mi padre de una manera constante, habitual. El guardador de hecho también, digamos, no necesita esa medida de apoyo que se va a abrir de una manera continua y constante, y el curador sí debe de dar esa continuidad porque sea necesario. Es decir, digamos, es un poco el cargo un poco más amplio, el del curador, porque se requiere una medida de apoyo un poco más amplia para la persona que requiere esos cuidados, ¿vale?
Entonces, bueno, pero no hay una distinción enorme. Claro, por poner un ejemplo. Una familia que, por ejemplo, de su tiene Alzheimer, ellos podrían avanzar y hacer todo legalmente como guardadores de derechos, en el caso de su marido, por ejemplo, o de su mujer, y si en un momento dado necesitasen pues disponer de recursos económicos sin emplear, Da igual, seas guardador o seas curador. Tienes que ir a otro expediente para que te autoricen la venta. Antes el tutor tenía que ir a otro expediente. Da igual. o sea, que sería lo mismo al final. Sí, lo único que se diferencia, lo único que la guarda legal es un poco más laxa, un poquito menos fuerte, porque digamos que se entiende que la persona a la cual estás guardando pues tiene todavía algún mínimo resquicio de movimientos intelectuales, es decir, tú estás bajo su cuidado, pero en una manera, no es necesario que sea tan habitual, tan constante, el curador sí. También se prevé para el caso de que no haya guardador, tiene que haber un curador, ¿no? Pero en principio, a efectos de si luego yo necesito vender o no necesito vender, o necesito que mi cargo sea retribuido, no, necesito realizar un contrato con alguien de arrendamiento de la vivienda que tengo en el Paseo de La Habana. Pues necesito un autorización judicial, en principio, lo que viene a decir la ley. Claro, ¿qué pasa? Que todo esto, pues al final, lo que genera es una constante retraso de tiempo, que si tuvieras un poder general te lo quitaron. Pero claro, si no has podido tenerlo, pues estamos en esta situación. Dígame. A ver, mi pregunta es, ¿una persona que está tutelada por la Comunidad de Madrid puede pedir salir? ¿A dónde? De la tutela, que otra persona sea su tutor. En principio, la Comunidad de Madrid fue la que decidió en ese sentido. Es que verdaderamente la Comunidad de Madrid no cuida lo que es a la persona. O sea, que la Comunidad de Madrid está tutelando a nivel personal, a nivel patrimonial, a esta persona. Pero es que si cae enferma, tendrá que haber un tercero que diga, solicito yo que el cargo de curador sea atribuido a mí, por estas razones. ¿Y qué hay que hacerlo? Pues una vía judicial. Lo que pasa es que ya lo digo yo, que contra la Comunidad de Madrid hemos topado. Eso no... Ahí hemos topado. Eso es complicado. Bueno. Claro, es que ni la llaman, ni preguntan, ni nada de nada. O sea, nada, lo único que le tutela es el dinero. Ya está. El resto, nada. Está perdido. Me consta que es así. La autocuratela es con poder notarial. ¿El guardador de hecho también se puede hacer con poder notarial? No. La curatela ni la guarda de hecho es con poder notarial. La que decías que con poder notarial es la primera figura. La autocuratela. La autocuratela, con carácter preventivo es con poder notarial. Con carácter preventivo. Decías que voy a hacer un poder notarial, que me detectan, no sé qué, puedo ya nombrar. ¿El guardador de hecho se inicia mediante el procedimiento, se puede hacer mediante el poder notarial? En principio no hace falta, porque la ley lo que... En el sentido del guardador de hecho es una figura informal que lo dice como la esposa, el hijo y tal. Pero que eso hay que regularlo y sí que proceder. No hace falta regularlo. Digo que cuando hay que regularlo, cuando la primera vía judicial. presentar a tu... Vía judicial no queda otra, porque vía notarial no puede ser porque no hay un juicio de capacidad sobre esta persona o el notario no va a querer hacerlo. Por lo cual al final te vas a obligar a ir a una vía judicial. Y otra cosa que quería preguntar, nada más, solamente por hacerlo a nivel general, que la ley, claro, salía a nivel general, que no solamente estamos hablando de enfermos de Alzheimer, que hay de salud mental, lo quería recoger un poco por el tema del protagonismo que se le da al discapacitado, que en otros sentidos sí tiene. Tiene su lógica, es decir, una persona que tenga una enfermedad no neurodegenerativa, sino una enfermedad tipo autismo, que hay muchos, tipo Asperger, que son unos pocos en los estudios, pero que son muy raros, que tienen sus problemas, ¿vale? Muchas veces, pues ellos tienen su capacidad perfectamente jurídica para tomar decisiones, ¿no? O una enfermedad que tiene Parkinson, una persona que tiene Parkinson, una persona que tiene, no sé, un problema neurológico derivado de algún ictus, pero que es algo puntual. Lógicamente, para eso sí que está pensada esta ley. Es decir, para que ellos tengan ese protagonismo, para que ellos tengan la posibilidad de adoptar las decisiones que correspondan oportunas y que nadie se meta en esas decisiones porque ellos tienen esa capacidad. Eso es para lo que está pensado, pero para un colectivo
de Alzheimer, bajo mi punto de vista, salvo que yo me equivoque, difícilmente puede estar aplicándose con lógica, porque es que la enfermedad de Alzheimer es que es lo que es, o sea, por desgracia es una enfermedad muy degenerativa y muy progresiva, entonces es muy difícil esto, pero sí, realmente está pensada para otros colectivos, que efectivamente pues tiene su lógica y me parece bien. Además, que tengan un cierto protagonismo, aunque sea visual, sí, por supuesto, claro que sí, ¿no? Y para protegerse, para ellos mismos autoprotegerse de los posibles males usos que se pueden dar a un cargo de tutor de antes, está claro. Simplemente definir sus prioridades, ¿no? No estás hablando de tiene capacidad de hablar para vender una ¿sabes? Para hacer temas económicos o administrativos, pero para elegir a su cuidador, pues igual tampoco está de más. No, me parece, en ese sentido me parece que está muy bien. Pero no es tanto como para pensar que antes se les trataba como objetos y ahora como sujetos. No, antes y ahora son personas, tanto los unos como los otros. Luego ya está en cada uno el matiz que le quiera dar, ¿no? Pero en principio, no, en ese sentido no ha cambiado algo, efectivamente, para darles ese protagonismo. Me parece bien, por ejemplo, en una vía judicial que haya que declarar discapacitado, pues si tiene una posibilidad de discernir, me parece perfecto que esté sentado ahí, que diga lo que tenga que decir. Si para eso está, claro, pero si este colectivo al final se desnaturaliza, a no... Claro. Bueno, yo tengo en mi caso que tengo un hermano con un 80% de discapacidad y mis padres lo incapacitaron totalmente en su momento y eran tutores. Yo tengo que hacer algún caso ahora, porque creo que te había entendido que sí, para que me... Que adaptar el cargo, por lo tanto, ¿no? Adaptar el cargo del tutor al del cuidador. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo haces tú, en principio el juzgado lo haces de oficio, que lo están haciendo. Igual que te digo que hay cosas que no hacen, eso sí que lo están haciendo. Lo que pasa que, bueno, también tienen un colapso. Porque, vale, eso se pondrían en contacto con nosotros y en este caso... Si ves que no lo hacen, pues tendrás inicialmente que mover tus fichas, solicitar ese expediente de regularización del cargo. Vale. Y otra consulta, nosotros lo que nos habéis dicho que se podría hacer también, supongo, con poder notarial, queremos, cuando falte mi padre, que pase la tutoría, bueno, el otro, ¿cómo se llama? Pasará a mi hermano. Eso se puede hacer, ¿no? Si está declarado judicialmente, ¿no? Si judicialmente se ha nombrado un tutor, que en este caso eres tú, no, es mi padre. O tu padre, es tu padre. O sea, sí, pero mi padre lo que quiere es dejar dicho que cuando falte él, pase la tutoría a mi hermano. ¿Eso se puede hacer o...? Bajo mi punto de vista, no. O sea, tendrá que decidir, tendrá que instar esa petición que haga dentro de un procedimiento como tal, para que se adecue, que lo domina el notario, para que realmente se está ejercitando un cargo porque un juzgador ya ha declarado que es la persona que tiene capacidad y idoneidad para realizar ese cargo. Pero el juzgado no ha dicho que su hermano sea capaz y idóneo. ¿Sabes? O sea, estaríamos un poco estaríamos contrariando un poco lo que de inicio se ha evaluado, que es la idoneidad de una persona. Que yo como juez, ¿cómo puedo saber idóneamente su hermano? Bueno, ya cuando fallezca mi padre tendríamos que volver a iniciar los En el mismo acto, quiero decir, cuando se comunica al juzgado que ha fallecido, en este caso el tutor, el curador, no se puede presentar la persona que quiere sustituir esa condición. Yo no lo veo. Sí, claro, cuando está fallecido. Pero fallecido, si empieza... Le pondrá un defensor judicial en todo caso. O por edad, o por lo que sea, quiero decir, se puede iniciar en el juzgado una revocación. Claro. Claro, eso lo puedes hacer, claro, puedes revocar el cargo y solicitar un nuevo cargo en sustitución de este. Esto sí, esto sí lo puedes hacer, pero vía notarial no. Claro, pues es iniciar un expediente de regularización de esto, que es lo que comenta esta persona, revocar el cargo y solicitar la adecuación del nombramiento de un nuevo tutor, pero notarialmente yo no lo veo, no tiene... ¿no? Bueno, y luego ya, pues para finalizar, nuestro cometido como abogados, que es el más complicado de todo esto, porque al final somos los culpables de todo. ¿Sabes? Y
la sentencia tarda, el abogado es el culpable. Si la sentencia no ha dicho lo que yo quería, el abogado es el culpable. Si mi padre ha dicho una cosa que no quería, el abogado es el culpable. Todos somos culpables. Bueno, pues el procedimiento es muy sencillo, que no ha cambiado tampoco tanto. Ha cambiado que antes había que demandar, en este caso mi padre había que demandarle para declararle incapaz, o en tu caso a tu padre, a tu hermano. Parece que estabas un poco, era una situación violenta, ¿no? Tengo que demandar a mí. Bueno, pues en este caso no tienes que demandar a nadie, es un expediente de jurisdicción voluntaria para que se declare la discapacidad y para que de alguna manera pues, se tomen las decisiones oportunas. En principio no hay esa necesidad de demandar a alguien. O sea, es un procedimiento pues, algo más sencillo, pero que se sigue tramitando por los mismos cauces que se tramitaba luego. Y que la única especialidad es que al presunto discapacitado se le llama, además de hacer un informe de pericia. No tiene más. Entonces se le llama y él no está capacitado o no reconoce que le pasa algo. ¿Tiene que ir? ¿Años se le lleva? Pues esa es la pregunta que me hago yo. Para perder tiempo. O sea, es una pérdida de tiempo. Porque mi marido, por ejemplo... Pero porque no está pensado para el perfil de su marido, está pensado a nivel genérico para otros perfiles. Si no lo acepta, le llevas aquí y ¿qué hace? Pues se sienta, le dan 2 preguntas, le dirán, venga, ya no lo hago. Yo no tengo nada. La tercera pregunta ya no se la harán. Claro. ¿Sabes? Pero que tiene que ir. O sea, ¿pero por qué tiene que ir? Porque está pensado un poco para un colectivo mayor, más amplio. Porque al final, si es una persona que tiene una enfermedad, no tiene una enfermedad de Alzheimer, pues puede perfectamente ir y decir lo que considera. O sea, está pensado para un abanico de personas más amplio, no solamente para Alzheimer. Y bueno, y poco más. O sea, recomendaciones mías, pues como persona que ha sufrido indirectamente esto, pues que se pongan en manos de profesionales. Las asistentes sociales de Virginia, de AFA, que en definitiva es una asociación que les va a ayudar muchísimo, de abogados, sea yo, sea Pepito Pérez o sea Luis López, da igual, pero háganlo, porque algo van a necesitar de ellos. Que hagan algo, que vayan a médicos, que vayan a asistentes sociales, asesores legales, que intenten hacer en una primera fase de enfermos de Alzheimer, intenten hacer poderes, que se van a evitar muchos problemas, muchísimo, y que si ya tienen como señor pues, el cargo o tal, pues tendrán que iniciar los trámites legales para su adecuación, en su caso por la revocación y por la sustitución como una persona que sea considerada oportuna y idónea, pues para el caso de que surja esa posibilidad, esa eventualidad que nadie quiere, porque algún día hay que preverla. Hagan algo, porque si no hacen algo, esa enfermedad es rápida, progresiva, les va a comer y van a tener problemas. Y cuanto antes avancen, pues antes van a poder atajar todo. Y poco más. También existe, como les digo, la posibilidad de ir a una asistencia jurídica gratuita. Nadie les priva de ello. Si ustedes no tienen medios económicos, si quieren, se ven en la necesidad, que no hay tan necesidad muchas veces, porque si son guardadores de hecho, como digo, en principio, la ley les faculta hacer muchas cosas. Pero si se ven en la necesidad pues, para solicitar una revocación y no tengo medios y tal, o porque no tengo un guardador y quiero proponer judicialmente un curador, etcétera. Pues tiren de la asistencia jurídica gratuita, que también existe para algo. Otra cosa es que se la concedan o no. Digamos, en principio pueden concederla. Y bueno, pues, ¿a quién va? ¿A qué colectivos va? Pues a personas con necesidad generativa, con deterioro cognitivo, con enfermedad de Alzheimer, lógicamente, inicial, moderado, severo, con síndromes ansioso-depresivos, que ya ha visto, alteraciones cognitivas, con déficit de atención e hiperactividad, Parkinson, es que engloba mucho abanico, no solamente engloba también a menores de edad emancipados, no solamente engloba a la persona que está afectada por Alzheimer. Lo que pasa que aquí, pues por desgracia, el 85% de las personas pues están afectadas por esta situación. Y bueno, y los que no están afectados como yo, pues a lo mejor algún día estamos, porque esto es, por desgracia, genético. Entonces, bueno, en principio es algo muy árido, es algo muy complejo, es algo que
bueno, que lo han enredado todavía más de lo que funciona en este país, lo cambian, y ya está, pues tardaremos 6 meses, 1 año, pero dentro de 6 meses, 1 año, tengan por seguro que las cosas fluirán mucho mejor, porque lo que ya empiezan a haber sentencias de juzgados, que antes no las había, donde ya se declara judicialmente un guardador de hecho, donde ya se les da a ese guardador unas medidas de provisión concretas y determinadas, donde se especifica que ya puede hacer movimientos bancarios. En el momento que haya 3 sentencias, pues es un procedimiento muy fácil, muy sencillo. Sí. Hola. ¿Puede ser la misma persona, la cuidadora? En el caso nuestro es mi padre con la ley de dependencia, Sí. pero ya hemos hecho el trámite para incapacitar hasta Sí. hoy en día a mi madre, que está presentada hace 5 meses, y va a ser mi hermano. Sí. ¿Pueden ser personas diferentes? ¿Los que ostentan el cargo de qué? A ver, mi padre con la ley de dependencia Sí. es el cuidador, Sí. pero para incapacitarla será mi hermano el tutor El o curador. el guardador. ¿Pueden Sí. ser personas? En principio sí, porque a nivel administrativo, bueno, pues su madre ya consta, pero realmente lo que estén buscando es ahora mismo ostentar un cargo judicial de cara a futuro. El tema este lo hemos movido, lógicamente, por tema financiero. ¿Por? Tema Por financiero. tema financiero, claro. Hasta que no Sí, lo que pasa es que, como digo, el tema financiero no se resuelve solamente teniendo la sentencia que diga que es guardador de hecho y que además puede hacer determinadas cosas, que no puede hacer todas. Venta de propiedad. Es que nos hemos visto en esto. Ya. Venta de propiedad, cuando ya tengan ese título, Cuando tengan ya el título, tendrán que hacer podemos otro. aplicar por- Lo que pasa es que el otro es más rápido. O sea, claro, yo ya tengo los antecedentes como juzgado, yo ya sé que he declarado a esta persona como discapaz, yo ya sé quién es el guardador de hecho judicializado o el curador. Para mí es mucho más sencillo llegar a antecedentes que esta señora me está pidiendo en su calidad de curadora que necesita para poder pasar a su padre a una residencia y costear todos estos gastos, vender la casa, pues a la autorización que se la doy. O sea, eso es más rápido, pero son expedientes complementarios, no son expedientes... pero claro, primero hay que hacer uno para luego hacer el otro. Entonces, sí, vamos haciendo paso a paso y y con la Comunidad de Madrid, pues no, en principio no son problemas. Dígame. ¿Y qué coste tiene nuestro trámite? Pues esto le digo lo mismo, los costes a nivel notarial, un notario los cobra 140 euros, 150 euros para dejar esto más o menos apañado, entre comillas. Si es que quiere colaborar, pues claro, depende de quién vaya, pues cerrar o no cerrar, lógicamente. A nivel judicial, pues ¿qué coste? Pues es que un procurador tiene hay aquí muchas horquillas de precios. Un procurador nos puede cobrar 180 euros por presentarle el expediente, 170. Y luego está el trabajo del abogado. El trabajo del abogado, ¿cuánto puede costar el abogado? Pues puede ser que le pidan desde 500 euros o 600 o 480 a 1200. Es que depende de cada uno. O sea, si yo me tengo que basar en los tarifarios que hay, en los criterios de los abogados de Madrid, pues a lo mejor son 1000 y pico euros. Habría que mirarlo. Pero tenemos libertad para... Has comentado antes también de que los juzgados te pueden tramitar esos papeles también por el gobierno. Sí. Que los procesos que nosotros hemos iniciado, que hemos derivado a la familia que no han necesitado abogado y procurador. Claro, pues te lo pondrán de oficio. Te lo pondrán de oficio. No, pero sí, pero digo la familia. No, pero no porque... En principio no necesitas, es que en principio no necesitas según la ley. Pero lo que pasa es que dice, según la complejidad, según tal. A ver, no necesitas, pero claro, al final tienes que hacer algo para mandar al juzgado. Es decir, Presentar una solicitud en el juzgado y con ya, bueno, pero es mucho más operativo. Vamos, no lo sé, No, no sé la organización que no sé, a nivel privado, pero A nivel nuestro, operativo es porque estamos en contacto directo con aquel que tiene que tomar la decisión. Obviamente que se puede instar a través de una solicitud, si se puede solicitar una asistencia jurídica en su momento también, pero que vaya más rápido o más lento. Digo que el procedimiento, la solicitud la pueden presentar con la documentación que solicitan y en principio de hacer una citación con médicos forenses y una ficha a la familia, una eso es igual que cuando tú dices, bueno, voy a presentar una denuncia por algún hecho delictivo, tú vas al juzgado de guardia y te dan una solicitud, tú la rellenas, la firmas y la mandas. ¿Es mucho más eficaz que te lo haga un profesional?
Sí. Creo que no confía mucho en ti. Es lo que he dicho en la otra familia, para una familia que con el ingreso abierto es cero. Quiero decir, Sí, pero que a lo mejor en la manera de contextualizar la situación es muy distinta. Es decir, lo sí que sí. siento de verdad, pero que no, porque la contextualización es estoy presentando informes médicos que dicen que es incapaz, Sí, me no, presento pero- como posible hasta ahora tutor, eso lo evidencia y lo verifica un juzgado que es quien tiene la potestad, en este caso, decir que efectivamente ese señor lo que usted está diciendo es correcto y le doy una sentencia judicial y empieza a operar, ¿vale? Y eso es coste cero. Bueno, yo la perspectiva que se tiene desde asistencia social sí que os he de decir que es muy diferente en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de discapacidad, sino también en otros ámbitos de violencia de género, en otros tipos de ámbitos que nosotros tocamos, y lo que se ve de una perspectiva luego no es todo tan sencillo. Ojo, no te discuto que no se pueda hacer a través de un expediente, hasta a través de una solicitud, que por supuesto, evidentemente la puedes hacer. Que vaya más rápido o más lento, no lo sé. O sea, yo te puedo decir, yo lo que os puedo decir es que lento no es que vaya, va lo siguiente. O sea, bueno, ¿están pidiendo demasiadas cosas que no deberían? También. ¿Se ralentiza todo? Por supuesto. Pero yo creo que los profesionales estamos aquí por algo. Quiero decir, porque si a la hora de hacer una denuncia yo puedo ir y formularla por mí mismo en la comisaría de policía o la puedo formular en el juzgado rellenando un formulario, yo os garantizo al 100% de que no es lo mismo que una persona vaya a poner una denuncia, rellene un formulario, a que lo haga un abogado. Sea quien sea. Sea yo, sea Pepito Pérez. O sea, ojo, no estoy aquí, como ha dicho Sofía, yo esto lo hago de una manera un poco, pues porque me dijeron ellos que viniera, pues un poco para intentar dar mi punto de vista de los cambios. Yo no estoy aquí para hacer negocio con esto. Pero sí que digo que a nivel profesional, sea lo que sea, lógicamente estamos por algo. Hombre, también es cierto una cosa, no te voy a decir que no, que el 95% de la población, por no decir el 110, yo me excedería, tiene la carrera de Derecho sin haber pasado una facultad. Pero bueno, eso es un poco un mal endémico que tenemos, además de la pandemia. Pero bueno, también pasa, no te digo que no. Pero que estamos aquí por alguna razón. La razón es intentar que las cosas fluyan. Que efectivamente se puede hacer por otras vías, sí, que se pueden abaratar, por supuesto. Pero que es como cuando tenemos la necesidad de llevar un médico forense de parte o que lo haga el juzgado. ¿Pues es más caro el de parte? Sí. ¿Es mejor? Sí. Pero no por nada, sino porque sabe exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Ahora, que no es necesario. Y bueno, no sé si... ¿Tienes alguna otra ayuda, algunas cosas que plantear? Bueno, lo que tenemos, yo le voy a hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, mi marido está que no, ya no, vamos, está incapacitado para hacer cosas. Yo tengo mi casa y su pensión. Cuando él fallezca, yo tengo que hacer algunas cosas que no tengo ni idea de... Cuando él fallezca tendrá... algo o alguna cosa. Estamos mezclando. Su marido tiene una incapacidad... Pero no está incapacitado. Pero no está incapacitado. ¿Y usted puede mover sus cosas o no? A nivel... No vender la casa ni nada. No la va a vender. Eso no. Y usted me dice, ¿qué pasa cuando él fallezca? Pues primero, ¿él tiene testamento hecho a favor de usted? Nosotros tenemos testamento uno para el otro. Vale, pues de momento, con ese paso ya nos evitamos la declaración de herederos, ¿vale? Nos vamos a una testamentaría y ahí usted pues será nombrada heredera porque se lo ha instituido su marido por el testamento y a su vez aceptará la herencia. A partir de ahí la propiedad pues pasará el tanto por ciento que corresponda de su propiedad de él a usted, ¿vale? O a sus hijos y ya tendrán la situación regularizada. No tiene, esto no, tengo ningún problema. a efectos de herencia futura, no, o sea, porque salvo que él hubiera hecho testamento en un momento en el que estuviera con una degeneración absoluta. Imaginemos que haya ido al notario y se le haya colado al notario, porque haya tenido un momento de lucidez, pero es complicado. Entonces,
salvo que esa situación pase, nadie le va a impugnar un testamento y esa situación no va a regularizar esa Ahora mismo situación. él no está conocido para nada, si bien cooperar lo firmo yo, si ahora mismo yo he solicitado la auxiliación y la he firmado yo, o sea que no... Esto es un poco pues para prever situaciones, por lo que la señora decía, o no sé quién era, si tengo que vender o no tengo que vender. No, ese caso no es poco... no, entonces estoy tranquila, no te pasa nada. No, si tienen su situación saneada, usted es titular o cotitular de las cuentas, Sí, y en principio... sí, estamos los dos en las cuentas, pero No, hay una hija mía también, porque nos pasa algo. no va a ser tan necesario. Pues entonces ya está, ya gracias. ¿Vale? Asun, ¿tú qué quieres decir? Yo quería preguntarle, porque dijo que en principio había que actualizar Sí. la persona que estuviese como tutor a Sí. curadora. Bueno, curadora o... Voluntariamente, pues podría hacer ahora Sí. ese oficio por parte del juzgado. ¿Podría tener algún problema derivado de no actualizar esa situación? No. O sea, realmente No, lo que tienes que hacer es... cambiar el nombre, digamos, a nivel jurídico. Claro, lo que tienes que hacer es, de alguna manera, adecuar tu posición. Pues te puedo decir, por ejemplo, voy a tomar medidas sobre, no sé, sobre algo que quiera mi padre, yo qué sé, igual una residencia o tal. La ley lo que dice es que has de tener en cuenta un poco su voluntad, cuáles serán sus pensamientos, cuáles serán sus prioridades, cuáles serán todo esto. Pero no te requiere a ti de nada más, ¿sabes? O sea, en principio el cargo de tutor, pues lo que hacía era que tú con ese cargo pues ibas y lo llevabas, ¿sabes? O sea, y si él no quería, pues hay que estar cargo, ¿sabes? En principio no te va a suponer gran cosa. Que se debe hacer, por supuesto. Que la ley dice hacerlo, por supuesto. Que lo deberían de hacer los juzgados de oficio, por supuesto. Que lo hacen, no sé. ¿Y esa modificación hay que también volver a modificarla del registro civil o Claro. sería necesario? Claro, sí, sí. También. Te harán una modificación de oficio indicando las facultades más amplias de provisiones de apoyo que hayas de tener e incluso digamos, te especificarán concretas medidas de apoyo con arreglo a la normativa. Es decir, el cargo del tutor no ponía eso. La nueva normativa sí que es un poco más específica en cuanto a qué medidas de apoyo concretas a nivel terapéutico, psicológico, hospitalario, no sé qué, que se las voy a otorgar, medidas económicas en el ámbito económico de no gran impacto, tal, aquí se las voy a otorgar, todo eso, que al final son 3 frases, esas 3 frases deberán de estar incorporadas en esa anotación marginal del registro civil. Bueno, pues espero que haya sido amena dentro de la dificultad.